Tengan muy buenos días, mis niños. Sean bienvenidos nuevamente a esta reunión de la Escuela Dominical del Manual Ven Sígueme. La clase de este día, mis niños, se titula El Señor requiere un corazón y una mente bien dispuesta. El título de la clase de este día se encuentra en Doctrina y Convenio 64:34 y veamos qué nos dijo el Señor. He aquí, el Señor requiere el corazón y una mente bien dispuesta. Y los de buena voluntad y los obedientes comerán de la abundancia de la tierra de Sión en estos postreros días. Qué bendición, mis niños, poder ofrecer a nuestro Señor Jesucristo un corazón y una mente bien dispuesta. ¿Y cuál es la recompensa, mis niños? Que los obedientes comerán del pan en Sión. Recuerden, mis niños, que en la iglesia restaurada, cuando el profeta José Smith dijo que Ohio era un recogimiento temporal, pero Sión se iba a establecer en Missouri. En un acalorado verano, los miembros de la iglesia andaban predicando el evangelio. Entonces el Señor les dio esa promesa, que los que ofrecieran un corazón y una mente bien dispuesta comerían del pan en Sión. Cada uno de nosotros, mis niños, podemos pertenecer o permanecer en Sión. Para permanecer en Sión, el Señor no nos pide que seamos perfectos, pero sí que seamos dispuestos a entregar un corazón y una mente dedicada a la obra del recogimiento en los últimos días. Y la promesa es para todos, mis niños. Podemos recogernos en Sión, en la capilla, en nuestros hogares, en nuestra mente y en nuestro corazón. Podemos vivir en Sión. ¿Por qué y de qué manera, mis niños? Porque Sión son los limpios de manos y puros de corazón. En otras palabras, mis niños, todos aquellos que se esfuercen por guardar los mandamientos de Dios para recibir las bendiciones eternas. Además, el Señor nos enseñó en Doctrina y Convenio que Él desea que nosotros perdonemos a todos. ¿Cómo está eso? El Señor desea que yo perdone a todos. Cada uno de ustedes, mis niños, tiene que estar dispuesto a perdonar a todos aquellos que nos ofenden. ¿De qué manera, mis niños? No va a ser guardando silencio. Recuerden que perdonar no significa, mis niños, que ustedes van a permitir que alguien los agreda. No, de ninguna manera, mis niños. Si a ustedes, cualquier persona o amigo les agrede, deben de decirle a papá o a mamá. No, perdonar significa que si alguien nos hace daño, entonces perdonarle, no guardar rencor ni venganza. No es callar que alguien nos agreda, sino que tomar las cosas con calma, dejar que el tiempo pueda resolver los problemas que tiene la otra persona hacia nosotros. Y recuerden que el mayor pecado está en el que no perdona. Veamos qué dijo el Señor en Doctrina y Convenio 64:7. Dijo el Señor: hay quienes han buscado motivos contra Él sin causa. No obstante, Él ha pecado, más de cierto os digo, que yo, el Señor, perdono los pecados de aquellos que los confiesan ante mí y piden perdón, si no han pecado de muerte. Cualquier pecado, mis niños, es perdonado por el Señor, excepto
el que ha derramado sangre inocente. Claro, dice el Señor. Dice, perdono a aquellos todos los que confiesan ante mí y piden perdón si no han pecado de muerte. Entonces el pecado, mis niños, de matar a otra persona no tiene perdón de Dios. Recordemos que Él dijo a sus apóstoles que todo pecado tenía perdón, mas el de negar el Espíritu Santo y el derramar sangre inocente no tiene perdón de Dios. ¿De qué manera, mis niños, podemos nosotros negar el Espíritu Santo? Cuando lo recibimos por la imposición de manos, cuando nos confirmamos como miembros de la Iglesia de Jesucristo y luego nos vamos, mis niños, estamos negando aquel Espíritu Santo que testificó a nuestro corazón y testificó a nuestra mente que esta es la obra del Señor y que Jesucristo es nuestro Salvador. De esa manera, mis niños, podemos negar el Espíritu Santo, negando todos aquellos frutos que hemos sentido en las reuniones sacramentales, al momento de ser bautizados, al momento de ser confirmados y al momento, mis niños, de estar en los alrededores del templo. También estar en los alrededores del templo es parte de estar en Sion. Y el Señor siguió diciendo a los santos en Kirtland: en la antigüedad mis discípulos buscaron motivo el uno contra el otro y no se perdonaron unos a otros en su corazón. Y por esta maldad fueron afligidos y disciplinados con severidad. Miren, mis niños, cuando nosotros no perdonamos, mis niños, y vivimos siempre con resentimientos y malos sentimientos en nuestro corazón, entonces somos castigados severamente. Así lo dijo el Señor, miren. Dice que aquellos que no se perdonaron fueron afligidos y disciplinados con severidad. ¿Qué quiere decir que el Señor nos aflija? Vienen desafíos, vienen pruebas que afligen nuestro corazón y nuestra mente y no hallamos salida. Estamos como en un torbellino que nos azota alrededor, y esa es, mis niños, la disciplina con severidad. Mantengámonos, niños, siempre esforzándonos para guardar las leyes de Dios. El Señor siguió enseñándonos en Doctrina y Convenio 64, 9. Por tanto os digo que debéis perdonaros los unos a los otros, pues el que no perdona las ofensas de su hermano queda condenado ante el Señor, porque en él permanece el mayor pecado. Si alguien a ustedes, mis niños, les ha hecho algún mal, deben perdonar, mis niños. Porque si no perdonamos, mis niños, en nosotros permanece el mayor mal. ¿De qué manera, mis niños? Andamos en nuestras espaldas aquel pesar o aquel malestar en nuestro corazón por el daño que se nos ha hecho y no tratamos de olvidar. Perdonemos y olvidemos, mis niños. El mayor ejemplo de perdón fue nuestro Señor Jesucristo. Todos saben cuando estuvo en la cruz, ya cuando iba a expirar y iba su espíritu hacia los cielos a la diestra de nuestro Padre Celestial, Él dijo a todos aquellos que los azotaron, aquellos que le hicieron daño, aquellos que lo escupieron, aquellos que lo clavaron en la cruz, por ellos oró y dijo: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Al igual que nuestro Señor Jesucristo, mis niños, debemos aprender a perdonar. No es fácil cuando alguien nos trata mal poder perdonar,
pero recordemos que el Señor es nuestro mayor ejemplo. Y siguió diciendo el Señor, pero yo, el Señor, perdonaré a quienes sea mi voluntad perdonar, mas a vosotros os requiere perdonar a todos los hombres. Miren qué desafío, mis niños. Nuestro Padre Celestial dice que Él va a perdonar a todos los que Él quiera, mas cada uno de nosotros debemos perdonar a todos los que nos ofenden. ¿Y por qué será que el Señor dice que Él va a perdonar a aquellos que sean a quien Él sea su voluntad? Porque Él conoce nuestro corazón, Él conoce nuestra mente. Entonces, mis niños, mantengámonos con un corazón y una mente bien dispuesta a tener pensamientos puros y a tener deseos en nuestro corazón de tener amor por nuestro prójimo. Entonces el Señor continuó diciendo, mis niños, dice que el Señor requiere de un corazón y una mente bien dispuesta, como ya hemos estado hablando en el versículo 34. Pero vamos a ver por qué el Señor le dio esta revelación al profeta José Smith. Dice que he aquí yo el Señor y mis palabras son ciertas y no fallarán, os declaro que las obtendrán, mas todas las cosas tienen que acontecer en su hora. Por tanto, no os canséis de hacer lo bueno, porque estáis poniendo los cimientos de una gran obra, y de las cosas pequeñas proceden las grandes. Todo vendrá, mis niños, al momento y al tiempo del Señor. No nos cansemos de hacer lo bueno, porque, mis niños, si hacemos las cosas buenas, el Señor cumplirá sus promesas. Todas las promesas que nuestro Padre Celestial da para los justos, esa es la recompensa por ser seguidores o discípulos de Jesucristo, con un corazón y una mente dispuesta también a predicar su evangelio. ¿Para qué vamos a predicar el evangelio de Jesucristo, mis niños? Pues veremos para qué vamos a tener esa mente y ese corazón bien dispuesto. Vamos a ver por qué. Dice el Señor, las llaves del reino de Dios han sido entregadas al hombre en la tierra, y de allí rodará el evangelio hasta los extremos de ella, como la piedra cortada del monte. No con mano ha de rodar hasta que llene toda la tierra. Entonces, mis niños, cada uno de nosotros debemos preparar a nuestros hermanos y a todos los hijos de Dios para esperar a nuestro Padre Celestial cuando venga nuevamente a esta tierra. ¿Por qué sabemos que Jesucristo vendrá nuevamente a esta tierra, mis niños? Para morar como Señor de señores y para morar como Rey de reyes. Porque Él lo dijo, mis niños. Dice, las llaves del reino de Dios han sido entregadas al hombre en la tierra. Nuevamente, mis niños, el poder del sacerdocio fue restaurado con la restauración de la iglesia de Jesucristo, de los santos de los últimos días, a través del profeta José Smith. Y fue restaurado, mis niños, este sacerdocio para esperar, para preparar a todos a la venida del Señor. Dice que cada uno de nosotros podemos ayudar al mundo a recibir a Jesucristo. ¿Cómo podemos ayudar al mundo para recibir a Jesucristo, mis niños? Abriendo nuestra boca, dando el testimonio de todas las maravillas que nuestro Padre Celestial nos ha dado.
como sabemos que Él vendrá y que estamos viviendo a las puertas de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo? Pues, porque el Evangelio ha sido restaurado. Llevar a efecto, mis niños, la obra misional se requiere del sacerdocio, tanto el sacerdocio de Aarón como el sacerdocio de Melquisedec, para llevar a cabo las ordenanzas del bautismo y de la confirmación, para conferir el don del Espíritu Santo. Veamos qué dijo el Señor. Dijo, como ya leímos, que si han dado las llaves en esta tierra, como una piedra que llenará toda la tierra. Esa piedra es el Evangelio. Tal como está ocurriendo en estos últimos días, mis niños, el Evangelio se está predicando a toda tierra, a todo pueblo y a toda lengua, sin excepción de personas. Siguió diciendo, si una voz que proclama, preparar la vía del Señor, disponer la cena del Cordero, aparejar para el esposo. Estas palabras, mis niños, se las reveló el Señor al profeta José Smith. ¡Qué bendición, mis niños! Las mismas palabras que puso en la mente y en el corazón bien dispuesto al profeta José Smith, las puso en Juan el Bautista. ¿En qué momento, mis niños? Cuando Juan el Bautista preparó la vía para el nacimiento de nuestro Salvador. Y en este momento de esta revelación, mis niños, le dio esta revelación al profeta José Smith para que nuevamente preparemos la vía para la segunda venida del Señor como un ser resucitado. ¿Qué diferencia? Juan el amado predica preparando la vía del Señor para esperar su nacimiento. El profeta José Smith recibe la revelación para esperar su segunda venida, después de haber muerto por mis pecados, después de haber muerto por cada uno de sus pecados. Por eso dijo el Señor, una voz que clama en el desierto, preparad la vía del Señor. ¿De qué manera podemos preparar la vía del Señor al mundo? Apoyando la obra misional. La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días es la única iglesia misional sobre la faz de la tierra para llevar a los hombres al conocimiento de la verdad, traerlos al arrepentimiento para esperar ese día glorioso. Siguió diciendo el Señor, orad al Señor, invocad su santo nombre, dad a conocer sus maravillosas obras entre el pueblo. Qué bonito nos enseña el Señor en esta revelación, que nos está motivando a orar a Él. ¿Y de qué manera vamos a orar? Dice el Señor, invocad su santo nombre y dar a conocer sus maravillosas obras entre el pueblo. ¿De qué manera vamos a dar a conocer las maravillosas obras de Dios, mis niños? A través de nuestro testimonio. ¿Cuál testimonio, mis niños? Aquella verdad que nos ha llegado al corazón a través del Espíritu Santo. Por eso les testifico en esta mañana, mis niños, con todo mi corazón, que Jesucristo vive y que Él pronto vendrá a reinar en esta tierra como nuestro gobernante. Y si nosotros estamos siempre dispuestos
a ofrecer un corazón y una mente dispuesta a servirle, viviremos para siempre con Él. Cuando ya no habrá más muerte, no habrá más lágrimas y viviremos por la eternidad. Y qué bendición teniendo a Jesucristo como nuestro gobernante. Y siguió diciendo el Señor: implorad al Señor a fin de que su reino se extienda sobre la faz de la tierra, para que sus habitantes lo reciban y estén preparados para los días que han de venir, en los cuales el Hijo del Hombre descenderá en el cielo, revestido con resplandor de su gloria, para recibir el reino de Dios establecido en la tierra. ¡Qué felicidad, mis niños, aquel momento! Cuando baje de los cielos nuestro Señor Jesucristo a recibir el reinado milenario, donde compareceremos cada uno de nosotros para poder recibir la gloria para la cual hemos trabajado en nuestra vida de probación. Hagamos buenas obras para que el Señor nos tenga preparado aquel lugar más que excelente en su reinado en esta tierra. Así como les venía comentando, y siguió diciendo el Señor, dice, para recibir el reino de Dios establecido sobre la tierra. Viene a recibir este reino, mis niños, porque el reino de Dios está sobre la tierra. La iglesia de Jesucristo de los santos de los últimos días, que vendrá a recibir nuestro Salvador. Así se lo reveló al profeta José Smith. Y yo sé con todo mi corazón que estas cosas son verdaderas, tal y como se han sido reveladas, se cumplirá. Y siguió diciendo el Señor, por tanto, extiéndase el reino de Dios, para que venga el reino de los cielos, a fin de que tú, oh Dios, sea glorificado en los cielos, así como en la tierra, para que tus enemigos sean vencidos, porque tuya es la honra, el poder y la gloria, para siempre jamás. Tuyo es el reino, tuyo es la gloria, tuyo es el poder, para siempre jamás. Así es, mis niños. Solo Dios, solo nuestro Señor Jesucristo es el que tiene ese poder y esa gloria para poder reinar en esta tierra, al lado de aquellos que seamos valientes y perseveremos hasta el fin. Debemos, mis niños, como dijo el Señor en el título de la clase, tener una mente y un corazón bien dispuesta. ¿De qué manera, mis niños? Debemos tener nuestro corazón con el deseo en obtener aquellas cosas eternas, las cosas celestiales. No luchemos por obtener las cosas terrenales. Al igual que en el Antiguo Testamento, mis niños, cuando Jesucristo estaba en la tierra y Jesucristo estaba en la casa de Lázaro, Marta y sus hermanas, Marta no prestaba atención a nuestro Señor Jesucristo, sino que estaba afanada en las cosas del mundo. Y el Señor le dijo, ¿verdad? Marta, Marta, le dijo, no te afanes por las cosas del mundo, porque esas son temporales, mas las cosas celestiales son eternas. Debemos esforzarnos, mis niños, por poder lograr las cosas eternas. Eterno significa para siempre. Y el Señor nos dijo, de cierto os digo, bendito eres por haber recibido mi convenio sempiterno. Cada uno de ustedes es bendito, mis niños, por haber recibido el convenio sempiterno del Señor.
¿Cuál es el convenio sempiterno? El evangelio que ustedes recibieron a través de los misioneros de la Iglesia de Jesucristo, de los santos de los últimos días. ¡Qué bendición!, dice el Señor, que cada uno de nosotros es bendito por haber recibido el evangelio sempiterno. ¿Por qué, mis niños? Dice, pon tus manos sobre los enfermos. Esta es la autoridad o el mandamiento que le dio a todos aquellos célderes que se habían arrepentido allá en la iglesia restaurada, y les dio la bendición de ejercitar el santo sacerdocio de esta manera. Pon tu mano sobre los enfermos y sanarán. No vuelvas hasta que yo, el Señor, te lo mande. Ten paciencia en todas las aflicciones y pide y recibirás. Llamad y se os abrirá. Esto, mis niños, es una recomendación o una exhortación para todos aquellos misioneros que tienen el sacerdocio de Melquisedec, que están autorizados para imponer las manos para que los enfermos sean sanados. Y el Señor nos sigue dando una recomendación: perseverad en todas estas cosas hasta el fin, y tendréis una corona de vida eterna a la diestra de mi Padre, que es lleno de gracia y de verdad. Testifico con todo mi corazón, mis niños, que si perseveramos hasta el fin, guardando las leyes y mandamientos de nuestro Padre Celestial, recibiremos la corona a la diestra de nuestro Señor Jesucristo. Testifico de estas cosas en el nombre de Jesucristo. Amén.